buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas sociales, científicos, históricos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy interesante para analizar, y es el tema que ha venido despertando unos debates muy importantes en la República Dominicana, que tiene que ver con la propuesta del Ministerio de Educación para implementar unas políticas de género y la emisión de una orden departamental en la cual ha llevado a la ciudadanía dominicana y a un grupo de instituciones, tanto civiles, sociales como religiosas, a oponerse a esta orden departamental. Y los argumentos que dan para oponerse a la orden departamental son los siguientes. El Grupo Acción Cristiana dedica una rueda de prensa para presentar argumentos que detectan la ideología de género, que es una ideología que ha permeado gran parte de la civilización occidental, la civilización que formó sus fundamentos y valores en los principios judeos cristianos, y que esta ideología busca destruir a la familia, busca desarraigar la cultura, busca tergiversar los fundamentos de las ciencias biológicas, expresando en algunos de sus postulados de que el género se desliga del sexo biológico, de que el género se construye a través de el proceder de la cultura, de que puede cambiar o que el ser humano puede decidir en cualquier momento, conforme a esos cambios culturales, lo que puede ser de manera de identidad de género. Esto ha llevado a países internacionales como Canadá, Estados Unidos, los países europeos, Países Bajos, a adoptar esta política de ideología de género a través del fundamento de lo que ellos llaman una equidad o igualdad de géneros, donde establecen de que la igualdad y equidad de género va a favor de la defensa de la mujer y a favor de la defensa de las niñas. Esto implica que, conforme a las definiciones que da la ideología de género sobre lo que es el género humano, lleva con una franca contradicción y enfrentamiento a lo que la ciencia establece, a lo que la civilización judeocristiana tiene como valores y a lo que la sociología, en plena discusión hoy día, tratan de ponerse de acuerdo en los diferentes planos o definiciones sobre el término género, porque hay términos dentro del concepto género que son multifactoriales. Ahí existe el término de género literario, el género gramatical, el género musical, el género biológico sexual, que es el que la ideología de género ataca, y por lo tanto grupos como Grupo Acción Cristiana pues ha salido a la palestra pública a la defensa de el correcto o la correcta definición de lo que es el término género, que no se desliga de la biología y del sexo humano. En estos últimos días recientes se dio una manifestación frente al Ministerio de Educación, en donde Grupo Acción Cristiana hizo un llamado a toda la ciudadanía, a todos los padres de familia, a todas las instituciones, a todos los profesionales de todas las áreas, para aquellos que están en contra de la ideología de género y de la orden departamental que tiene matices de evidencia de esta ideología de género, pues se dieran cita este 4 de julio pasado para hacer una reclamación pacífica y decirles a el Ministerio de Educación y a su ministro Peña Mirabal
de que con los hijos de las familias de República Dominicana no se metieran, porque una de las objeciones o uno de los argumentos que planteaban los que están en contra de la ideología de género y de la orden departamental es que esta orden departamental se hizo de una manera completamente desligada de los procesos administrativos correspondientes y que violaba la Constitución de la República Dominicana y también la Ley General de Educación, en donde en la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 63, pide que sean las familias que se hagan cargo de elegir la educación que quieren para sus hijos. Y también las violaciones a los artículos 4 de la Ley General de Educación, en donde varios de sus acápites pues refiere de que la educación y los derechos de elegir la educación de los hijos de familias de nuestra nación, República Dominicana, pues corresponde a los padres de familia. Esto tomando en cuenta también de que los principios que se fundamenta la educación de la República Dominicana está sustentado sobre los valores judeocristianos. Todo esto llevó a ser una serie de protestas para que derogara de forma inmediata y absoluta esta orden departamental número 33-2019 y que se procediera a hacer la convocatoria del Consejo Nacional de Educación para que se adoptara los procesos y los pasos que están de conformidad con la Ley General de Educación y con la Constitución de la República Dominicana. Pero vamos a pasar a ver algunas imágenes de lo que fuera esta manifestación exitosa, manifestación pacífica, cívica, y que fue una manifestación que dio ejemplo para futuras manifestaciones en la República Dominicana, haciendo reclamos legítimos y reclamos con todo el derecho, así como el eslogan que dice "con mis hijos no te metas". Pues pasamos a ver estas interesantes imágenes. Que hay una manifestación cristiana, cívica y pacífica a favor de la familia, a favor de los principios morales, a favor de los principios con los que se fundó la República Dominicana, que hoy más que nunca tenemos que unirnos todos. Entonces, lo que estamos aquí pidiendo, exigiendo, es que a la familia le permitan, porque es su derecho y es su deber, educar a sus hijos. A las escuelas se va a aprender ciencia, matemática, lenguaje, a competir si se quiere, pero la formación de sus hijos, hasta por lo menos que no sean mayores de edad, le corresponde a la familia, no a posiciones coyunturales o a políticas. Cada cual hay que ser coherente. La verdadera igualdad del hombre y la mujer es el derecho que tienen a educar a sus hijos. Muy bien, y luego de ver estas imágenes de la exitosa manifestación de la convocatoria que realizó Grupo Acción Cristiana en la República Dominicana y que también se dio de manera simultánea el mismo 4 de julio en la ciudad de Santiago, la segunda ciudad de mayor importancia, más grande que tiene la República Dominicana, vamos a analizar algunos puntos sobre las cuales Grupo Acción Cristiana y también el Episcopado Dominicano, la representación de la Iglesia Católica y también asociaciones de padres y asociaciones de profesionales de la República Dominicana dieran argumentos en contra de la orden departamental que dice que los actores y actoras serán los que van a hacer representar esta orden departamental, esta política de género, de la mano del Ministerio de la Mujer, el ministerio que está llamado a llevar políticas sociales para establecer defensa
y escuchar los reclamos y establecer los derechos de las mujeres, y que es una institución, un ministerio que abarca parte de la ideología de género, en donde establecen que en muchas de sus definiciones que el género se desliga completamente del sexo. Y esto lo podemos evidenciar con algunos manuales que años anteriores han salido a la luz pública, han salido para ser llevados a instituciones educativas, para ser introducidos en el sistema educativo dominicano. Y tenemos el ejemplo del manual Descúbrete y Aprende, brochure de educación afectivo-sexual para adolescentes, que fue avalado por UNICEF, y que son los organismos internacionales que propugnan porque se establezca la ideología de género en los diferentes países de Latinoamérica, y que también han logrado que se establezca la ideología de género en países que ya hemos mencionado, como países europeos, Estados Unidos, Canadá y entre otros países. Pues este manual, brochure de educación afectivo-sexual para adolescentes, define el género de la siguiente manera: el género está determinado por normas o reglas definidas por la sociedad. Es el conjunto de características, atributos o roles asignados a hombres y mujeres de acuerdo a lo que una sociedad considere femenino o masculino. Este es una de las definiciones que ha despertado el malestar de la sociedad dominicana, porque el género no lo determina la cultura, el género no está vinculado a ningún cambio sociocultural para establecer quién es niño, quién es niña, quién es hombre, quién es mujer. No es la cultura la que va a definir en el futuro cuándo un niño será una niña y cuándo una niña será un niño, porque eso es algo completamente irracional, es algo completamente fuera de toda academia, es algo que la biología, la embriología, la genética no aceptan. Es una definición ideológica y ha sido uno de los argumentos que han llevado, se ha llevado ante los medios de comunicación y ante el reclamo que se da al Ministerio de Educación de la República Dominicana, porque estos manuales son avalados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Pero tenemos también otros puntos que han sido rebatidos, que han sido de malestar para la Asociación de Padres y para la Asociación de Personas, incluso no cristianas, y también para las iglesias. Y es la siguiente definición: al igual que el género, la sexualidad no está definida biológicamente, se construye a lo largo de toda la vida. Vivimos en una sociedad machista, lo que significa que las normas, roles y estereotipos de género valoran y otorgan privilegios a los hombres sobre las mujeres. Este también es una de las definiciones que no se corresponde con una realidad académica, porque aquí se vuelve a decir, se recalca de que el género, al igual que la sexualidad, no está definida por la biología. Estas son de las cosas que han surgido que no pueden ser aceptadas por una sociedad que quiera establecer una buena educación sobre la base de ética, de moral y de ciencia correcta. Nuestros niños en la República Dominicana necesitan que se les instruya correctamente en los términos de la biología, que se les dé a todos una buena y correcta educación sexual, explicándoles cuáles son los sistemas biológicos, el funcionamiento biológico del cuerpo humano, la reproducción, etcétera, pero no dando definiciones ideológicas que son promovidas por la ideología de género. Pero también dentro de estos manuales hay cosas muy peligrosas que obviamente han sido refutadas y que han generado que
se salga a hacer protestas pacíficas a los medios de comunicación y ante el Ministerio de Educación, como sucedió este 4 de julio pasado, porque hay puntos muy delicados que podrían ser un peligro para los niños de la República Dominicana en estos manuales. Y citamos lo que este manual indica como mitos, y se refiere a mitos que la sexualidad es exclusiva de las personas adultas, por lo que la infancia, la adolescencia y la adultez mayor no se tiene vida sexual ni intereses sexuales. Aquí en este punto está refiriendo que la vida sexual no solo corresponde a los mayores, que corresponde también a los jóvenes a muy temprana edad y a los niños, y que este manual llama mitos a lo que se pueda interponer a esta reflexión, de que si una persona le dice a un niño o a un joven de que está muy joven para tener relaciones sexuales y que esto solo le corresponde a mayores, adultos con responsabilidad y una edad ya para tomar decisiones serias para tener relaciones sexuales, pues este manual indica de que esto es un mito, de que los jóvenes y los niños pueden y deben tener relaciones sexuales a temprana edad. Estas son de las cosas que se han salido a rebatir, se han salido a proclamar, a ir en contra de estas visiones ideológicas que vienen de la mano de políticas de organismos internacionales, y que por lo tanto ha llevado a grupos y a toda la sociedad civil en su gran mayoría a decir no a la ideología de género. Cuando volvamos de la pausa, retornamos con este interesante tema aquí en su espacio Fe y Razón. Muy bien, amigos, y continuando en su espacio Fe y Razón, estamos analizando la actividad, la convocatoria que se realizó el 4 de julio frente al Ministerio de Educación, en donde grupos sociales, padres de familia, profesionales de todas las áreas y la iglesia manifestada tanto en la parte evangélica como en la parte católica, se dieron cita bajo el eslogan de "Con mis hijos no te metas", para decirle al Ministerio de Educación, al ministro de Educación, Peña Mirabal, de que revoque definitivamente la orden departamental 33 del 2019, y que más adelante el ministro había dado una segunda orden, un segundo manifiesto, una segunda propuesta, para explicar de que la orden departamental se refería en el término género a hombres y a mujeres, y que buscaba la igualdad y la equidad de hombres y mujeres, lo cual dejaba abierta la orden departamental que había surgido en el inicio, y que mantenía a actores y actoras, como dice la orden departamental, que defienden la ideología de género y que tienen una visión del feminismo y tienen una visión que va en contra de los valores de la nación dominicana, defendiendo temas como el aborto, defendiendo temas como la libertad sexual a temprana edad, porque así lo expresan folletos de educación que ya fueron impresos hace algunos años atrás, y que es donde dice que el género no tiene nada que ver con el sexo biológico, y que es un mito de que solamente los adultos pueden tener libre acceso a la relación sexual, diciendo que los niños pueden tener, y los jóvenes a temprana edad, relaciones sexuales. Pero se dieron una serie de conflictos, si se pudiese llamar así, cuando en la manifestación del 4 de julio se quiso llevar
el manifiesto que presentaron los defensores de los valores de la familia dominicana para que fuesen recibidos por el ministro de Educación, un manifiesto en donde establecen de manera rotunda y categórica de que no se va a aceptar ningún indicio de ideología de género y que se pedía que se derogue completamente la orden departamental y que se asumiese los procesos legales administrativos correspondientes, convocando al Consejo Nacional de Educación y que sea el Consejo Nacional de Educación que emita las directrices para establecer una política correcta entre hombres y mujeres, niños y niñas, obviamente fundamentados en los valores de la nación dominicana, que son los valores judeocristianos, los valores que están contemplados en la Ley General de Educación y en la Constitución de la República Dominicana. Vamos a ver qué sucedió en el momento en que fueron a llevar el manifiesto de "Con mis hijos no te metas". No hay ningún peligro ni ningún indicio que pueda hacerse eso en este ministerio. Este es un ministerio profundamente creyente. Todos los compañeros que nos acompañan son personas creyentes que tienen familia. No hay ninguna razón, ni lógica, ni humana, ni pedagógica, para que eso pueda llegar al Ministerio de Educación. Los felicito, los abrazo por esa manifestación que han hecho ustedes, porque eso es lo correcto. El Ministerio de Educación jamás tendrá oportunidad ese tipo de ideología. Por eso el Ministerio de Educación ha dictado la resolución donde las iglesias evangélicas, la DEPES, la familia dominicana podrán discutir no ideología de género, sino el derecho que tienen las mujeres y los hombres en oportunidades y derechos legalmente. Nos van a permitir a nosotros hablar. Nosotros nos invitaron aquí para que habláramos y entregáramos un documento. Nosotros queremos decirle a ustedes que las señales que ha dado el Ministerio de Educación con respecto a la ideología de género son contrarias a las declaraciones las señales que ha dado el Ministerio de Educación con respecto a la ideología de género son contrarias. ¡Eso es mentira! Eso no es verdad. ¡Eso es una mentira! Terminamos. Eso es una mentira. No, mire, escúchame. Eso es mentira. Nos retiramos ambas partes. El ministro está haciendo lo que le toca. Ahora nosotros no, pero no puede decir un mentiroso. No puede decir un mentiroso. Pero no, sino que cada quien tiene su posición y hay que no pueden decir mentirosos. Eso no es. Señores, nos vamos, nos fuimos. Bien, y continuando en este análisis de lo que sucedió en la manifestación del 4 de julio de Acción Cristiana, convocando Grupo Acción Cristiana y con el lema "Con mis hijos no te metas", un lema que fue abrazado desde Perú para toda Latinoamérica y que ahora en República Dominicana se está debatiendo fuertemente y se está proponiendo de que la ideología de género pues no penetre en la currícula educativa ni en el sistema educativo de la República Dominicana para nuestros niños, porque ya en países como Inglaterra, Francia, Canadá, Países Bajos, Estados Unidos también, se han desarrollado políticas de género que han llevado a la violación de derechos de padres, a la violación de derechos ciudadanos, a la violación de valores cristianos que dieron origen a la conformación de la civilización occidental, a la conformación de las ciencias y también a las libertades que gozan tanto hombres y mujeres, porque en todas las propuestas
de leyes en todas las constituciones de los países se establece de manera contundente de que se debe respetar tanto a hombres como a mujeres, a niños y a niñas, en la libertad y en el derecho que tiene cada ser humano a ser respetado en todas sus manifestaciones. Pues lo que vimos en la actividad de la manifestación del 4 de julio fue que se intentó llevar el manifiesto de Grupo Acción Cristiana. El presidente de esta agrupación cívica, social, el señor Tony Flaquer, estuvo escuchando, conforme a lo que vimos en el video, lo que estaba argumentando la representación del Ministerio de Educación cuando se le llevó el manifiesto, y luego el señor Tony Flaquer pues intentó argumentar el por qué se percibe ideología de género en el manifiesto y que esto era completamente contrario a lo que se había estado diciendo desde el ministerio en ese preciso momento. Por lo cual se tuvieron que retirar de una manera inesperada, de una manera un poco atropellante, por, se pudiese decir, una falta de ética del representante del Ministerio de Educación al llamarle mentiroso al argumento del señor Tony Flaquer, presidente del Grupo Acción Cristiana. Esto lo decimos porque en medios de comunicación se han dado argumentos diciendo de que los representantes de la manifestación Con Mis Hijos No Te Metas fueron con una actitud agresiva, fueron diciéndole mentiroso a todos los miembros del Ministerio de Educación, lo cual las evidencias videográficas demuestran todo lo contrario. Vamos a seguir entonces compartiéndoles a ustedes imágenes de lo que sucedió el 4 de julio en la manifestación Con Mis Hijos No Te Metas, que se llevó a cabo frente al Ministerio de Educación, y que también veremos videos de la manifestación que se realizó en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Continuamos. Bien, amigos, y continuando en su espacio Fe y Razón, estamos compartiendo el análisis de lo que sucedió en la convocatoria que se realizó el 4 de julio para rechazar la orden departamental del Ministerio de Educación bajo el eslogan Con Mis Hijos No Te Metas, y convocado por Grupo Acción Cristiana. Pero ahora yo quisiera compartirles con ustedes en este análisis algunas de las contradicciones que se han venido dando desde la salida de la orden departamental, en la cual ellos dicen que no hay ideología de género ni existe ideología de género, pero que en otras ocasiones
representantes del Ministerio de Educación, representantes del Ministerio de la Mujer, representantes de organismos que están convocados a ser los que serán analistas de esta política de género que se tratará de implementar y que está siendo rechazada por la gran mayoría de la ciudadanía dominicana, han venido realizando en diferentes medios de comunicación contradicciones muy obvias y evidentes, y que las vamos a compartir con ustedes en lo que resta del programa. Entonces les decimos hasta la próxima semana aquí en su espacio Fe y Razón. Y de los valores dominicanos se emitió la resolución 07-2019, mediante la cual se aclaran algunos aspectos de la orden departamental 33-2019. En esa orden se resuelve: primero, el Ministerio de Educación, MINED, dispone adicional a la comisión que asesorará en el diseño del marco metodológico para la elaboración de la política de equidad de género del MINED las siguientes instituciones. Primero, Mesa del Diálogo Evangélico y Representación Cristiana. Segundo, Conferencia del Episcopado Dominicano. 3. Asociación Padres, Madres y Amigos de la Escuela ATMAE. 4. Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AIDE. 5. Unión Dominicana de Instituciones Educativas y Privadas, UDIE. 6. Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Párrafo: cualquier otra entidad que la comisión considere deba ser oída puede sumarse a esta. Segundo, por entender la importancia que tiene para la sociedad dominicana la orden departamental 33-2019 y su trascendencia, el Ministerio de Educación dispone: primero, que la comisión emplee el tiempo que sea necesario para consensuar la metodología y el cronograma de trabajo para el proceso de diseño de la política de equidad de género del MINED y el sistema educativo preuniversitario. 2. Hola, soy el pastor Víctor Medina y quiero compartirte un poco sobre este tema que está en boga de la ideología de género. Justamente hemos estado en varias provincias y estaremos en el país completo abordando el tema de la revolución sexual y de la ideología de género. Sin embargo, mucha gente en las redes y en algunos lugares en persona también nos han dicho retrógradas, recalcitrantes y personas arcaicas. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI ustedes, que parecen modernos, todavía no se adapten a la nueva forma de ver las cosas? Y eso es un craso error. Primero, es una ignorancia histórica, porque el cristianismo en el siglo I, y ahí está Gálatas capítulo 3 versículo 28, que dentro de otras cosas dice que ya no hay varón ni hembra, sino que todos somos unos en Cristo Jesús. Es decir, es el cristianismo en el primer siglo, lo que Roma y Grecia no pudieron hacer, que reduce las barreras sociales, las barreras étnicas y sobre todo las barreras de género. Es el cristianismo que eleva el género de la mujer y que le da participación. Por lo tal, decirnos retrógrados, misógenos y arcaicos no es correcto. Sin embargo, hay mucha gente hablando de ideología de género sin definir correctamente lo que es la ideología de género, y dentro de muchas acepciones, una de ellas es que es la percepción que tiene el individuo de sí mismo y de su sexo, porque ellos dicen que el sexo es el resultado de los estereotipos de la cultura. Y esto es un enredo semántico. Al final usted nace varón o hembra, y lo dice el texto bíblico: varón y hembra los creó Dios. Pregúntese cuál es la agenda que hay detrás de todo esto. Empezó en el Cairo en el año 1994, luego en los objetivos del milenio le exhorto a que evalúe el tercer objetivo, la meta tercera, que es justamente agredir el tema. No es plantear igualdad, es destruir todos los valores que la iglesia ha venido planteando. Pero no solo eso, vamos más adelante en la historia. En el año 2010, en julio del 2010, salió un informe llamado el Informe Realtor sobre el derecho a la educación, y en su párrafo introductorio, de una forma muy crasa, de una forma muy grosa más bien dicho, dice claramente: no vamos a permitir, o debemos garantizar, una educación de calidad que no tenga barreras ideológicas religiosas. Y yo me pregunto,
señor legislador, señor senador, señor presidente, ¿no es la política de género una barrera ideológica? ¿No es una imposición ideológica? En el año 2018, curiosamente, una diputada lanza en plena sesión y comienza a hablar de que no se le debería imponer a los estudiantes la lectura de la Biblia. Y ahora yo me pregunto, ¿se le debe imponer al estudiante cristiano, al que no es cristiano pero es conservador, al que no es cristiano pero no piensa así? ¿Se le debe imponer la política de género, el lenguaje de género, quisqueyanas valientas? ¿Por qué se le debe imponer eso? Usted exige libertad, mas quiere conculcar la libertad de otros. Claro, en este supuesto Estado de Derecho que no hay, ¿por qué no nos llaman a las vistas públicas? Aquí se habla de democracia, la cual no existe, y para reelección sí andan hablando de la mayoría. Bueno, pues el 70% de esta población, diferentes denominaciones, todas creemos que debe respetarse los valores de la familia, de que varón y hembra los creó, y que el Estado no es sustitutivo en la educación, más es un subsidiario de la educación. La educación de los nuestros le corresponde a cada padre en su casa, y nosotros sostendremos y pelearemos por el valor de la familia de acuerdo al modelo bíblico. Felicitamos a todo el que ha hecho una labor de proclamarse en los medios y exhortamos a cada persona que aporte un grano en esta defensa, porque como bien dijo uno de ellos, si no hablamos hoy, callaremos para siempre. Dios te bendiga. Europea o no, el presidente de Eslovaquia ayer mismo dijo que mientras él sea presidente, véase hasta 2020, Eslovaquia no va a ratificar el convenio de Estambul. Tiene términos imprecisos, que no tiene una definición jurídicamente vinculante, habla del género como papeles, comportamientos, atribuciones socialmente construidas. De esto, tanto los anteriores ponentes como aquellos que van a venir posteriormente saben muchísimo, son auténticos expertos. El género, algo construido, algo que cambia, es libre, lo disciernes cada día, es variable. Los términos importan, son muy importantes. ¿Cuál es la única definición vinculante de género? Y aquí podemos ir a lo que estaba presentando Agustín Laje cuando citaba a Judith Butler. Género y sexo son lo mismo. Podríamos estar de acuerdo con ello, al menos de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma, 1998, que decía: el término género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término género no tendrá más acepción que la que antecede. Si consideramos que esta es la única definición jurídicamente vinculante, porque aquí hablamos de algo muy importante. ¿Cuáles son los términos jurídicamente vinculantes y qué es lo que obliga a los Estados en derecho internacional? Cuando ha habido acuerdos, cuando ha habido tratados internacionales. Y los Estados no se han puesto de acuerdo. En ningún caso, en ningún momento, han dicho que el género sea una construcción social, que sea variable, que cambie a lo largo del tiempo, que pueda cambiar a lo largo de una vida de una persona, o que sea fluido. No. El acuerdo internacional en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998 en Roma fue que el género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, y que no tendrá ninguna otra acepción aparte de esa. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich und sehr geehrter Interstern männlich. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung.
Sehr geehrte Interstern-Männer, sehr geehrte Interstern-Frauen, sehr geehrte Interstern-Menschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit drittes Geschlecht und sehr geehrtes viertes Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Sehr geehrter Unterstrich-Nonnemacher, sehr geehrter Unterstrich-Bader und sehr geehrter Unterstrich-Mus. Die AfD-Fraktion lehnt Ihren Antrag ab. Danke. Leo pregunta, Doctor Benigno, ¿considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial, simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la Cumbre sobre Población que se celebró en 1994 en El Cairo y se ratificó de forma más radical en la Cumbre sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que están intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, les reitero, es información disponible. Y por eso, pues efectivamente, es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia empujaron al comunismo hasta que cayó, ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá.
información documentada sobre la difusión organizada de esta corriente ideológica en muchos ministerios y direcciones administrativas del gobierno. Esto ha sido el fruto de acuerdos internacionales entre el gobierno de la República Dominicana e instituciones como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Estas ideas son diseminadas a través de proyectos, charlas, cursos, talleres y otras acciones que promueven temas que ellos catalogan como inclusión, igualdad y tolerancia. Estos títulos podrían a primera vista sugerir cierta confiabilidad, pero sus contenidos están saturados con esta ideología anticientífica, antinatural y dañina para la familia y el desarrollo moral y espiritual de nuestros hijos. Algunos ministerios y oficinas del Estado están dedicados a una labor proselitista de la ideología de género. Tal es el caso del Ministerio de la Mujer, el CONAVICIDA, el Centro de Género del Ministerio de Educación MINER, entre otros. Algunos ya tienen instalados centros de género, impregnando de esa ideología a sus propuestas ministeriales. Numerosos proyectos de ley son periódicamente llevados al Congreso, saturados de los fundamentos de la ideología de género. Estos son auspiciados por instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer o el CONAVICIDA, los cuales han impulsado y cabildeado muchos de ellos. El más alarmante y reciente caso fue el apresto del MINER para instaurar de manera clara la ideología de género en la enseñanza escolar a través de la Orden Departamental 33/2019, cuyo objetivo velado era el adoctrinamiento de nuestros hijos. Las intenciones originales del MINER para favorecer esta ideología se hicieron manifiestas en los asesores que escogieron al inicio, que son activistas de la ideología de género, y en la exclusión de los padres y de los colegios privados de participar en la elaboración de contenidos. Asimismo, fue reveladora la explicación que originalmente dieron, contenida en sus manuales, de que el género era una construcción social diferente al sexo. Esta afirmación es el postulado básico de la ideología de género.